¿Sabías que existe un nombre en la Biblia que fue completamente borrado del plan divino? No hubo juicio, no hubo advertencia, solo una sentencia rápida y definitiva, la muerte. Y lo más inquietante es que todo lo que se dice de él en las Escrituras cabe en una sola frase. Pero esa frase encierra una historia asombrosa, una trama olvidada que amenaza una de las promesas más importantes de toda la Biblia, la llegada del Mesías. Hoy te voy a contar la historia de sí, un nombre corto, fácil de olvidar, pero su papel es crucial. Su vida y su muerte nos enseña lo que significa tener un llamado divino y despreciarlo. En un mundo donde muchos buscan propósito, privilegio y bendición, pocos entienden que todo privilegio espiritual conlleva una gran responsabilidad. Y cuando se ignora esa responsabilidad, el juicio puede ser tan severo como inesperado. Este no es un relato para los curiosos, es para aquellos que buscan profundidad, para quienes desean comprender cómo Dios actúa incluso cuando todo parece perdido, para quienes quieren entender cómo una viuda determinada, un padre temeroso y un hijo rebelde convergen en una historia de traición, redención y destino. Prepárate para una narrativa que mezcla lo sagrado con lo humano, lo divino con lo trágico, porque lo que comienza con una muerte inexplicable terminará en una genealogía que cambiará el mundo. Y ahora abramos las páginas del Génesis, donde esta historia comienza, y descubramos juntos quién fue el único nombre que Dios mismo borró del libro de la vida. Para entender la magnitud de lo que estás a punto de descubrir, es esencial que viajemos atrás en el tiempo. Muy atrás. No estamos hablando de la época de los reyes de Israel, ni de los profetas o de Moisés. Estamos mucho antes de eso. Nos encontramos en los días de los patriarcas. Una era antigua, frágil, donde las decisiones de unos pocos hombres tendrían repercusiones eternas. Esta es la época de Abraham, Isaac y Jacob. Hombres que caminaron con Dios, no por tener leyes escritas o templos majestuosos, sino por fe, por promesa, por pacto. Jacob, el nieto de Abraham, fue rebautizado como Israel, y de sus hijos nacerían las 12 tribus que formarían el pueblo elegido. Entre esos hijos hay uno que sobresale por su destino profético, Judá, el cuarto hijo de Jacob con Lea. A primera vista no tenía derecho al liderazgo. No era el primogénito, no era el preferido, pero Dios no escoge como escogen los hombres. Él vio en Judá algo que otros no tenían, y así la promesa de un linaje real, de una descendencia que gobernaría con justicia, recayó sobre él. De Judá vendría el rey David, y mucho más adelante Jesús, el Mesías. Judá era portador de un legado sagrado. Su linaje debía ser preservado, protegido. Pero Judá, al igual que muchos personajes bíblicos, no fue un hombre perfecto. Cometió errores, decisiones impulsivas, actitudes que desafiaban la tradición espiritual de sus antepasados. Uno de esos errores fue separarse de sus hermanos y establecerse en Adulam, un territorio cananeo. Allí entabla amistad con un hombre local llamado Jirá, y, desafiando las advertencias ancestrales, se casa con la hija de un cananeo llamado Súa. Esta elección, que a simple vista podría parecer trivial, tiene un peso espiritual inmenso. ¿Por qué? Porque los cananeos no compartían la fe ni las costumbres del pueblo de Abraham. Eran conocidos por prácticas idolátricas, cultos paganos y una moralidad que chocaba frontalmente con los principios del Dios de Israel. Abraham había advertido a su hijo Isaac que no tomara esposa de entre los cananeos. Isaac y Rebeca sufrieron cuando su hijo Esaú desobedeció esa instrucción. Pero Judá, a pesar de conocer esa historia, decidió seguir otro camino. De esa unión nacieron 3 hijos, Onán y Selá. El primero, sería el heredero natural, el primogénito, aquel que llevaría sobre sus hombros el peso del pacto.
la esperanza de una nación, la continuidad de la promesa divina. Nació, por tanto, entre dos mundos, de padre hebreo, descendiente de Abraham, pero criado en una casa influenciada por la cultura cananea, una dualidad peligrosa. Las raíces espirituales estaban allí, pero también la influencia de costumbres ajenas al propósito de Dios. Este es el escenario que nos introduce al personaje central de nuestra historia. Un joven con un destino glorioso, con acceso a un legado espiritual inquebrantable, pero con una formación dividida. Y aquí comienza a tejerse el drama, porque no basta con heredar una promesa, hay que vivir de acuerdo a ella. No fue simplemente un hijo de Judá, era el eslabón esperado en la cadena que conectaría a Abraham con el Salvador del mundo. Pero como veremos a continuación, la herencia divina, sin carácter, puede convertirse en una tragedia. Del matrimonio entre Judá y la hija de Súa nace su primogénito. En las antiguas culturas semíticas, ser el primer hijo varón no era simplemente una cuestión de orden de nacimiento. Era un símbolo de autoridad, responsabilidad y bendición. El primogénito heredaba no solo los bienes materiales, sino también el liderazgo espiritual de la familia. Era quien debía continuar el legado, velar por los suyos y representar la conexión entre su linaje y Dios. El nombre en hebreo significa vigilante o despierto, un nombre con fuerza, con intención, que parece anticipar una vida de propósito y atención espiritual. Pero, como tantas veces ocurre en las Escrituras, el significado de un nombre contrasta dramáticamente con los actos del personaje. Imagina a Judá sosteniendo en brazos a su primogénito. Para él, este niño representaba el cumplimiento de promesas. A través de él, se esperaba que la bendición que Dios había otorgado a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, siguiera su curso. Era más que un hijo, era un símbolo viviente del futuro de Israel. Pero aquí entra en juego un detalle crítico. Aunque era portador de una herencia divina, su crianza se vio profundamente marcada por la cultura cananea. No sabemos cuán involucrado estuvo Judá en su formación. La Biblia guarda silencio sobre su infancia, sus maestros, sus amistades, sus decisiones tempranas. Pero el ambiente espiritual en el que fue criado, influenciado por las prácticas paganas de su madre y su entorno, deja entrever una formación espiritual deficiente. Es posible que haya crecido sintiéndose especial, sabiendo que tenía derechos sobre su herencia, pero sin comprender las implicaciones espirituales de su papel. El privilegio, sin formación ni humildad, puede corromper. Tener acceso a la promesa sin entender el carácter de aquel que la dio es una combinación peligrosa. En algún momento, cuando llegó a la edad adulta, Judá eligió para él una esposa llamada Tamar. Aunque la Biblia no especifica su origen, lo que está claro es que Tamar tendría más conciencia espiritual y sentido de propósito que el propio Pero antes de que esa historia se desarrolle, debemos entender un principio fundamental. Tener un llamado no garantiza el cumplimiento de ese llamado. Muchos comienzan con grandes promesas, pero pocos las honran con su carácter. Tenía el nombre, la posición y el legado. Era el vigilante destinado a custodiar la promesa. Pero, como pronto veremos, su vigilancia era solo de nombre, y su historia, aunque breve, se convertiría en una advertencia eterna. Llegamos ahora al momento más oscuro y desconcertante de esta historia. Después de haberse casado con Tamar, desaparece de la narrativa bíblica con una sola y contundente frase. Primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor lo hizo morir. Génesis 38:7. Eso es todo. Sin juicio, sin explicación, sin detalles, solo un veredicto final. Una sentencia divina ejecutada sin previo aviso. Y es aquí donde el silencio de la Biblia se vuelve más ensordecedor que cualquier declaración extensa. ¿Qué tan grave tuvo que ser el pecado de para merecer la muerte directa de parte de Dios?
porque debemos recordar que Dios, a lo largo de las Escrituras, se muestra como misericordioso, paciente, tardo para la ira. No es un Dios que actúe por impulsos o con ligereza. Para que una persona sea eliminada sin advertencia, la maldad debió haber alcanzado un nivel intolerable. La tradición judía, particularmente en el Midrash, sugiere que cometió un pecado similar al que más tarde cometería su hermano Onán, evitar que Tamar quedara embarazada. Se dice que desperdiciaba su semilla para no engendrar descendencia, quizás por vanidad, para no arruinar el cuerpo de Tamar, o por egoísmo, para no compartir su herencia. Otros comentaristas especulan que introdujo prácticas idolátricas cananeas en su hogar, corrompiendo la fe de su familia. Incluso hay quienes sugieren un posible abuso hacia Tamar, pero lo cierto es que no sabemos, y tal vez eso sea parte del mensaje. La Biblia no se enfoca en el acto, sino en la respuesta de Dios. En lugar de escandalizarnos por los detalles, se nos invita a reflexionar sobre la seriedad del llamado espiritual. Tenía todo: posición, promesa, poder, y falló. Lo más impactante es que su historia, que debía ser de continuidad y bendición, se convierte en un vacío en la genealogía de Israel. Fue el primer hombre, según la Biblia, que murió directamente por mano de Dios. Esa distinción, lejos de ser una curiosidad, es una advertencia. No basta con tener una herencia espiritual si el corazón no está alineado con el propósito divino. Su muerte deja a Tamar viuda y sin hijos. En la cultura hebrea, eso era una tragedia. Pero más allá de lo personal, significaba una ruptura en la cadena de la promesa. El linaje de Judá, el camino hacia el Mesías, se detiene abruptamente, todo por causa de un hombre que tuvo el privilegio y lo desperdició. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más profundo. Porque cuando los hombres fallan, Dios a menudo levanta soluciones inesperadas. Lo que parece el final es solo el principio de una nueva etapa. La muerte de abre espacio para revelaciones más grandes, para actos de coraje, para decisiones que marcarán la eternidad. Y en el centro de esa nueva etapa estará una mujer, una viuda que, aunque ignorada, entenderá mejor que nadie el valor de la promesa que corre por su sangre. Tamar no es solo una víctima del pecado de es la chispa de una restauración divina. Pero antes de que ella actúe, otra figura entra en escena: Onán, el segundo hijo de Judá, y la historia volverá a repetirse. Porque cuando la desobediencia se multiplica dentro de una misma casa, el juicio no se hace esperar. El ciclo de egoísmo y rebelión contra el plan de Dios continúa, y solo un acto valiente podrá romperlo. La muerte de no solo deja una viuda desconsolada, deja una amenaza latente sobre el futuro de todo un pueblo. La cadena que unía a Abraham con el futuro Mesías se ha roto, y todo parece depender de la siguiente acción. Aquí es donde aparece una figura que transformará el curso de la historia: Tamar. Tamar entra a la narrativa bíblica casi como una sombra. No se nos dice su linaje, ni sus creencias, ni su pasado. Solo sabemos que Judá la escogió como esposa para su primogénito. Pero su importancia irá mucho más allá del papel de esposa de. Ella se convertirá en la protagonista de una de las decisiones más audaces y redentoras de todo el Antiguo Testamento. Tras la muerte de según la ley del levirato, una costumbre antigua que luego sería codificada en Deuteronomio, el hermano del difunto debía casarse con la viuda para darle descendencia. Esta práctica no era solo una norma cultural, era una forma de preservar la memoria y el legado del fallecido. El hijo, nacido de esa unión, no sería considerado hijo del nuevo esposo, sino del hermano muerto. Judá, entendiendo la gravedad del momento, entrega a su segundo hijo, Onán, a Tamar.
Pero Onán, sabiendo que el hijo no sería suyo, decide sabotear ese propósito. Aunque tiene relaciones con Tamar, derrama su semilla para evitar la concepción. Su motivación es clara. Si Tamar tiene un hijo, ese niño heredará el lugar de pero si no lo tiene, Onán sube de posición en la familia. Su egoísmo lo convierte en el segundo hombre de la historia en ser eliminado por Dios directamente. 2 hijos, 2 muertes. El linaje de Judá parece maldito. Y Judá, ahora temeroso, se encuentra en una encrucijada. Tiene un tercer hijo, Selá, aún joven. Y aunque promete a Tamar que esperará a que Selá crezca para casarlo con ella, en realidad decide alejarla. Le dice: vuelve a casa de tu padre y espera, pero internamente piensa: no sea que también éste muera como sus hermanos. Tamar, obediente, regresa a casa de su padre. Pero los años pasan, Selá crece, y Judá no cumple su palabra. La viuda queda en el olvido, sin esposo, sin hijos, sin herencia, sin futuro. Para una mujer en la cultura hebrea, eso era una sentencia social y espiritual. Tamar había hecho todo correctamente. Se había casado, había obedecido, había esperado, pero los hombres alrededor de ella no habían cumplido su parte. Y más aún, el plan de Dios para la continuidad de la promesa estaba en peligro. Es aquí donde Tamar toma una decisión que cambiará el rumbo de la historia. Una decisión que, aunque polémica, será usada por Dios como instrumento de redención. Ella descubre que Judá, su suegro, ha quedado viudo y que pronto irá a la ciudad de Timnat para la tosquia de sus ovejas, una celebración común en la época, cargada de alegría, vino y relajación. Tamar sabe que esta es su oportunidad. Se quita las vestiduras de viuda, se cubre con un velo y se sienta en el camino disfrazada de prostituta cultual, una figura común en los rituales cananeos. Judá, al verla, no la reconoce y en un acto de debilidad y deseo se acerca a ella. Negocian un pago, un cabrito del rebaño, pero Tamar, astuta, pide una prenda mientras espera ese pago. Judá le entrega su sello, su cordón y su bastón, 3 objetos que representaban su identidad, su linaje y su autoridad. Era, en esencia, su firma, su nombre y su poder. Tamar queda embarazada de ese encuentro, pero no lo revela. Vuelve a su casa, se viste nuevamente de viuda y espera. 3 meses después, Judá recibe una noticia escandalosa. Tamar ha cometido adulterio y está embarazada. La reacción es brutal: que la quemen. En una cultura donde la infidelidad femenina era severamente castigada, su destino parecía sellado. Pero cuando están por ejecutarla, Tamar saca las prendas de Judá y dice: del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y añade con una dignidad desarmante: reconoce, te ruego, de quién son este sello, este cordón y este bastón. El silencio es absoluto. Todos miran a Judá. Y en uno de los actos de humildad más grandes registrados en las Escrituras, él responde: ella es más justa que yo, porque no la di por esposa a mi hijo Selá. Es un momento de justicia restaurada, pero también es mucho más que eso. Es el momento en que una mujer viuda, sin voz, sin poder, sin respaldo, salva la promesa más importante de la humanidad. Tamar se convierte en el instrumento que Dios usa para que la linaje continúe. Y lo hace no desde la perfección, sino desde el coraje, la astucia y la determinación. La confesión de Judá lo cambia todo. Ella es más justa que yo, declara, no solo reconociendo su culpa personal, sino validando públicamente la acción de Tamar. Lo que parecía ser un escándalo termina siendo un acto de justicia. La mujer que todos querían condenar es en realidad quien ha rescatado la promesa divina del borde del olvido. Pero la historia aún no ha terminado. Porque del vientre de Tamar no nacerá un hijo cualquiera. Vienen gemelos, y en su nacimiento veremos, una vez más, cómo Dios rompe las normas humanas para cumplir sus planes. Llega el día del parto.
Tamar entra en trabajo de parto y ocurre algo inusual. Uno de los bebés extiende primero la mano. La partera, siguiendo la costumbre, ata un hilo escarlata en su muñeca para marcarlo como primogénito. Pero de repente, ese bebé retira su mano y es su hermano quien nace primero. La partera, sorprendida, exclama: «¿Qué brecha te has abierto?». Y por eso, ese niño recibe el nombre de Pérez, que significa ruptura o brecha. El segundo, que tenía el hilo escarlata, es llamado Será, que significa brillo o amanecer. Este detalle no es menor. En una cultura donde el orden del nacimiento definía derechos y herencias, que el segundo nazca primero no es casualidad. Es un patrón que ya hemos visto antes. Dios escoge a Jacob sobre Esaú, a Isaac sobre Ismael, a David sobre sus hermanos mayores. Es el estilo divino de elegir al improbable, de romper expectativas. Pérez, el nacido de una unión controvertida, no solo será aceptado, sino bendecido. Su linaje se convertirá en el más importante de toda la Biblia. De él vendrán los líderes de la tribu de Judá, y siglos más tarde, el rey David, y mucho después, Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Dios toma una historia de muerte, egoísmo, desobediencia y engaño, y de ahí produce una línea de vida, liderazgo, redención y salvación. Lo que comenzó con el pecado de termina con el nacimiento de un eslabón directo al Mesías. Así trabaja Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Judá, quien había mostrado cobardía y engaño, es transformado. Tamar, vista como una viuda vulnerable, se revela como una heroína de la fe. Y Pérez, un niño que debió haber sido marginalizado, se convierte en piedra angular. Este giro dramático no es solo un recurso narrativo, es una enseñanza profunda. Dios no está limitado por nuestros errores. Él no necesita un escenario perfecto para actuar. De hecho, es en el caos donde más brilla su gloria. Las decisiones imperfectas de personas imperfectas no frustran su plan perfecto, pero esta historia también exige una mirada honesta. ¿Cuántas veces juzgamos antes de entender? ¿Cuántas veces condenamos actos sin ver el propósito detrás? Tamar no fue santa en apariencia, pero fue justa en intención. Judá fue hipócrita en su juicio, pero encontró redención en la humildad. En ese instante, cuando Judá reconoce su error y Tamar es reivindicada, la historia toma una curva que nadie esperaba. Ya no se trata solo de genealogía o tradiciones, se trata de gracia. Se trata de cómo Dios ve más allá de las apariencias, cómo Él restaura lo que fue quebrado, cómo transforma un nombre condenado en un linaje eterno. Tamar no vuelve a hablar en toda la Biblia. No hay discursos, no hay celebraciones, pero su acto quedó grabado para siempre en la historia de la salvación. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo y leemos la genealogía de Jesús, allí está. Judá engendró de Tamar a Pérez y a Sera. Mateo 1:3. Entre tantos hombres, solo unas pocas mujeres son mencionadas, y Tamar es una de ellas. Porque cuando los hombres fallaron en proteger la promesa, fue ella quien la sostuvo. Su audacia fue usada por Dios para preservar lo que estaba por perderse. Y esa es la esencia de este giro dramático, que el plan de Dios no depende de perfección humana, sino de disposición, de fe, de acción, de corazones que, aun en medio del dolor y la injusticia, se niegan a rendirse. Todo gran relato tiene un punto de quiebre, un instante donde todo lo acumulado, el dolor, la injusticia, el silencio, el sacrificio, se condensa en una escena inolvidable. En esta historia, ese momento ocurre cuando Tamar, con serenidad y firmeza, revela a todos quién es el verdadero padre de su hijo. Recordemos, está a punto de ser ejecutada. La multitud, enardecida por la supuesta deshonra, exige castigo. El mismo Judá, que había fallado en protegerla, había dictado su sentencia. Pero Tamar no grita, no acusa,
no se defiende, solo presenta pruebas. Los objetos, el sello, el cordón, el bastón, no necesita palabras, solo hechos. Los símbolos de Judá, que había entregado con ligereza, ahora son su condena. En ese instante, todos entienden. La verdad, imposible de ocultar, queda al descubierto. Judá, el patriarca, el líder, el hombre que debía cuidar del legado, queda expuesto. Y lo que hace a continuación marca la diferencia entre la caída y la redención. No busca excusas, no niega, no miente, no intenta recuperar su autoridad a través de la fuerza. Simplemente admite, ella es más justa que yo. Esa frase, breve pero poderosa, lo cambia todo. Judá no solo reconoce su error personal, reconoce que Tamar actuó con más justicia, más compromiso, más fidelidad al propósito divino que él mismo. En una cultura donde el honor masculino era intocable, Judá se humilla, y esa humildad, más que cualquier castigo, restaura el orden. Tamar no muere, vive, y más que eso, es reconocida. Su valor no radica en la astucia de su plan, sino en su fe inquebrantable. Ella entendió lo que estaba en juego. Mientras los hombres se paralizaban por miedo o egoísmo, ella se movió, no por rebeldía sino por visión, porque vio más allá del momento, porque entendió que el linaje debía continuar, y Dios honró esa determinación. De su vientre saldrían 2 hijos, uno de ellos, Pérez, se convertiría en antepasado del rey David, y siglos después, en el linaje del Mesías. Este es el clímax de la historia. No es un milagro visible, no es una batalla ganada. Es la restauración de la justicia, es el reconocimiento del error, es la validación de una mujer que no fue comprendida, pero que fue esencial. Y es también una enseñanza atemporal que Dios ve, Dios escucha, Dios juzga. Y cuando el hombre falla, Él levanta instrumentos inesperados para cumplir su propósito. Este momento también es una advertencia, porque muestra cuán frágiles somos ante la tentación de juzgar sin saber, de actuar sin pensar, de olvidar lo que se nos ha confiado. Judá tenía una responsabilidad, falló, pero su redención comenzó cuando dejó de resistirse a la verdad. Y eso es lo que convierte este clímax en algo más que un giro narrativo. Lo convierte en una lección de vida. Porque todos, en algún momento, estamos frente a una Tamar, una situación que nos confronta, una verdad que hemos querido evitar, un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Y ahí tenemos una elección, seguir negando o confesar, ignorar o corregir, condenar o reconocer. Judá eligió reconocer, y en ese reconocimiento no solo salvó a Tamar, se salvó a sí mismo, porque el juicio, cuando es acompañado de humildad, se convierte en redención. Después de la conmoción, el silencio, y luego la vida. Tamar, que había sido acusada, humillada y marginada, ahora es protegida. Su embarazo, lejos de ser una marca de deshonra, se convierte en símbolo de continuidad. Y lo que ocurre en el parto es tan inusual como profético. Al momento de dar a luz, los asistentes observan con asombro un fenómeno extraño. Uno de los gemelos saca la mano primero. Siguiendo la costumbre, la partera ata un hilo escarlata en su muñeca, marcándolo como el primogénito. Pero, en un giro inesperado, ese bebé retira su mano, y es su hermano quien nace primero. El recién nacido, que rompe la secuencia natural, recibe el nombre de Pérez, que significa brecha o ruptura. Su hermano, con el hilo escarlata, se llama Sera, que significa brillo o salida del sol. A simple vista, puede parecer una simple curiosidad del nacimiento, pero en el contexto bíblico nada es casual. Este evento simboliza un patrón divino. El segundo toma el lugar del primero. Dios elige al que no era esperado, al que rompe el orden humano. Ya lo hizo con Jacob sobre Esaú, con José sobre sus hermanos, con David sobre sus 7 hermanos mayores.
Pérez no solo nace primero, nace de una historia cargada de dolor, astucia y fe, y ese nacimiento lo posiciona como un eslabón directo en la cadena mesiánica. Es a través de él que la promesa continúa, que el linaje de Judá se fortalece, que la esperanza se mantiene viva. Sera, aunque es recordado, no ocupa el mismo lugar en la genealogía, porque Dios eligió a Pérez, el inesperado, el que rompió la estructura. Y en ese nacimiento vemos una vez más que el plan divino no se ajusta a las expectativas humanas. Él levanta al que no era visto, al que parecía último, para hacerlo primero. La historia de Tamar, Judá, Pérez y Sera podría parecer una página antigua en un libro religioso. Pero si observamos con atención, veremos que es en realidad un espejo, un reflejo de nuestras propias luchas, fallos, decisiones y esperanzas. Nos recuerda una verdad dura pero necesaria. El privilegio no garantiza fidelidad. Podemos nacer en entornos espirituales, con todas las oportunidades para hacer el bien, pero si nuestro carácter no está alineado con Dios, podemos perderlo todo. Tenía nombre, posición, legado, y lo desperdició. Onán representa al que actúa por conveniencia, al que aparenta obediencia, pero sabotea el propósito. Su egoísmo fue más fuerte que su deber, y eso lo llevó a la misma consecuencia que su hermano. Judá simboliza al que, pese a su llamado, se desvía, pero también muestra que la redención es posible cuando hay reconocimiento. No fue perfecto, se equivocó, pero al confesar su error, fue transformado. Judá pasará a la historia no solo como el padre de una tribu, sino como un hombre que aprendió de sus fracasos. Tamar es el corazón de esta historia. Mujer, viuda, vulnerable, silenciada por su contexto, pero decidida. Su valentía no solo salvó una genealogía, demostró que Dios puede usar a los olvidados para cumplir sus propósitos eternos. Ella actuó con más justicia que los hombres a su alrededor, y por eso su nombre quedó grabado entre los pocos femeninos mencionados en la genealogía de Jesús. Pérez, por último, encarna la esperanza, el nuevo comienzo, el que nace de lo improbable y se convierte en clave para la redención. De él vendrá David, y luego, Cristo. Esta historia nos confronta con una pregunta esencial. ¿Qué estamos haciendo con el papel que se nos ha dado en el plan divino? ¿Seremos recordados por el vacío que dejamos como o por el legado que construimos como Tamar? Dios no busca perfección, busca disposición, busca corazones que aún en medio del caos estén dispuestos a actuar por justicia, por propósito, por fe. Y si hoy sientes que has fallado, que tu historia está marcada por errores o silencios, recuerda, Dios escribe historias gloriosas incluso desde los escombros del fracaso humano. ¿Y tú? ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Déjalo en los comentarios. Queremos saber qué aprendiste, qué parte te conmovió, qué revelación tocó tu corazón. Si este video habló contigo, regálanos un me gusta. Compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete para descubrir más historias ocultas que revelan la gracia de Dios en lo inesperado. Y recuerda, aunque tu pasado parezca roto, con Dios siempre hay una nueva página que escribir. Nos vemos en el próximo capítulo de esta travesía por las historias olvidadas, pero poderosas de la palabra.